El dinero, ese pedazo de papel o esa cifra en una cuenta bancaria que mueve al mundo entero. Para algunos, el dinero es la raíz de todos los males. Para otros, es la llave para la comodidad, la seguridad y hasta la felicidad. Y si le preguntas a la sociedad moderna, te dirán que sin dinero no puedes hacer absolutamente nada. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre esto? ¿Acaso Dios condena la riqueza? ¿O será que la pobreza es la verdadera señal de humildad y santidad? Si miramos a nuestro alrededor, vemos iglesias gigantes, líderes cristianos con vidas acomodadas y personas que creen que la fe puede ser un camino hacia la prosperidad económica. Pero, al mismo tiempo, hay quienes defienden que seguir a Cristo implica renunciar a los bienes materiales y vivir en la más absoluta sencillez. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Está Dios en contra del dinero o a favor de la prosperidad? En este video vamos a explorar profundamente lo que dice la palabra de Dios sobre el dinero, la riqueza y la prosperidad. Vamos a derribar mitos, aclarar confusiones y entender de una vez por todas cuál es la voluntad de Dios para nuestras finanzas. ¿Es malo querer prosperar? ¿Acaso Dios quiere que todos seamos pobres? ¿O será que hay un equilibrio que pocos han entendido? Lo interesante es que la Biblia no es ambigua en este tema. Hay versículos claros, enseñanzas directas y principios que pueden transformar completamente nuestra relación con el dinero. Y más aún, nos dará la perspectiva correcta para vivir una vida en abundancia sin caer en la codicia ni en la avaricia. Porque al final, el problema nunca ha sido el dinero en sí mismo, sino lo que hacemos con él y lo que representa en nuestro corazón. Así que quédate hasta el final, porque aquí no solo vamos a hablar de versículos bíblicos, sino que vamos a entender cómo aplicar estos principios en nuestra vida diaria. Si alguna vez te has preguntado si Dios quiere que prosperes, o si la riqueza es un obstáculo para tu fe, este video te dará las respuestas que necesitas. Parte 1. El verdadero propósito del dinero según la Biblia. Bien, entremos en materia. Si hay algo que ha causado debates dentro del cristianismo, es el tema del dinero. Hay quienes creen que el dinero es malo y que mientras menos tengas, más cerca estarás de Dios. Y por otro lado, están los que aseguran que la prosperidad económica es una señal del favor divino. Pero, ¿qué dice realmente la Biblia? Lo primero que tenemos que entender es que el dinero en sí mismo no es ni bueno ni malo. No es un problema de los billetes o las monedas. El verdadero problema está en el corazón del ser humano y en la forma en que nos relacionamos con el dinero. Porque, ¿qué es el dinero en realidad? Es simplemente una herramienta, como un cuchillo. Un cuchillo en las manos de un chef puede crear una obra maestra culinaria, pero en las manos equivocadas puede convertirse en un arma. Lo mismo sucede con el dinero. Entonces, si el dinero es una herramienta, ¿para qué sirve? Según la Biblia, el dinero tiene 3 propósitos principales. 1. Para suplir nuestras necesidades básicas. Dios no está en contra de que tengas dinero para vivir bien. De hecho, en Filipenses 4:19 dice: Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Este versículo es clave porque nos dice que Dios es nuestro proveedor, no el gobierno, no el jefe de turno, no la economía mundial. Dios sabe que necesitamos comida, ropa, un lugar donde vivir, y por eso nos da la capacidad de trabajar, de administrar bien nuestros recursos y de tomar decisiones sabias con nuestras finanzas. El problema es que muchas personas confunden necesidades con lujos. Es decir, Dios promete suplir lo que nos falta, pero eso no significa que te va a dar una mansión de 10 habitaciones, un auto deportivo o ropa de diseñador. Dios no tiene problema con la abundancia, pero su prioridad es que no pongas tu confianza en el dinero, sino en Él. 2. Para ayudar a los demás. Aquí viene un punto que muchas personas olvidan. Dios no nos da dinero solo para nosotros mismos. Hay un propósito mayor: bendecir a otros. En Hechos 20:35, Pablo dice: En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. Si Dios te da recursos, no es solo para que te llenes los bolsillos, sino para que seas de bendición, para que puedas dar a los que tienen menos, ayudar a tu familia, sostener la obra de Dios. Aquí es donde muchos fallan, porque cuando empiezan a tener más ingresos, se olvidan de compartir. Empiezan a aferrarse al dinero, a confiar más en su cuenta bancaria que en Dios, y es ahí donde la prosperidad se vuelve un peligro. Porque cuando el dinero toma el lugar de Dios en tu corazón,
se convierte en un ídolo. 3. Para demostrar fidelidad y buena administración. Este punto es fundamental. Jesús habló muchísimo sobre el dinero y una de sus enseñanzas más claras está en Lucas 16:10. 11. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Dios nos observa. Él ve cómo administramos lo poco antes de darnos más. Hay personas que dicen, cuando tenga más dinero voy a ayudar a los demás. Pero la realidad es que si no eres generoso con poco, tampoco lo serás con mucho. Dios prueba nuestros corazones con lo que tenemos ahora. Y si somos buenos administradores de lo que nos ha dado, entonces podemos recibir más. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo usas. Conclusión de esta primera parte. El dinero no es el problema. La forma en que lo manejamos sí. Dios no está en contra de la prosperidad, pero sí está en contra de la avaricia, la mala administración y la idolatría del dinero. Si entendemos que el dinero es solo una herramienta y que debe ser usado con sabiduría, entonces podemos vivir en equilibrio. Ni esclavizados por la pobreza, ni obsesionados con la riqueza. Ahora bien, hay un tema que no podemos ignorar. La Biblia también habla de los peligros del dinero, porque aunque puede ser una bendición, también puede ser una trampa. Y de eso hablaremos en la siguiente parte. Parte 2. Los peligros del dinero según la Biblia. Hemos visto que el dinero no es malo en sí mismo, que es simplemente una herramienta, y que Dios nos lo da con un propósito. Pero aquí viene la gran advertencia. El dinero también puede ser una trampa. Y aquí es donde muchas personas fallan, porque el dinero es como el fuego. Si lo usas bien, puede calentarte, cocinar tus alimentos y darte luz. Pero si lo manejas mal, puede destruirlo todo. La Biblia nos habla de 3 peligros principales que el dinero puede traer a nuestra vida. Vamos a analizarlos. 1. El amor al dinero lleva a la perdición. La Biblia es clarísima en esto. Uno de los versículos más malinterpretados es 1 de Timoteo 6:10, donde dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjate bien en lo que dice. No es el dinero en sí mismo el problema, sino el amor al dinero. Cuando el dinero se convierte en una obsesión, en una prioridad por encima de Dios, ahí es donde todo empieza a desmoronarse. Y esto no es solo un asunto espiritual. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas han destruido su vida por el dinero? Familias divididas por herencias, matrimonios destruidos por la codicia, personas que traicionan a sus amigos por negocios, líderes corruptos que venden su integridad. El dinero, cuando ocupa el lugar de Dios, se convierte en un ídolo destructivo. Jesús mismo lo advirtió en Mateo 6:24. Ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, no hay punto medio. O el dinero es una herramienta en tus manos, o se convierte en tu dueño. Y cuando el dinero te gobierna, pierdes la paz, la felicidad y hasta la fe. 2. La avaricia destruye el alma. Otro peligro gravísimo del dinero es que despierta la avaricia. Y la avaricia es un pozo sin fondo. Nunca es suficiente. El libro de Eclesiastés, escrito por el rey Salomón, uno de los hombres más ricos que han existido, nos da esta advertencia en Eclesiastés 5:10. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ingresos. También esto es vanidad. Es impresionante cómo funciona esto. Cuanto más dinero tienes, más quieres. Primero quieres un mejor sueldo, luego una casa más grande, luego más inversiones, luego más poder. Y de repente, sin darte cuenta, tu vida gira en torno a acumular. Y el problema con la avaricia es que roba la gratitud. En lugar de disfrutar lo que tienes, siempre sientes que necesitas más. En lugar de estar contento con tu vida, vives en constante ansiedad por ganar más. Jesús dio una advertencia contundente en Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La avaricia nos engaña, haciéndonos creer que nuestra identidad y valor dependen de cuánto dinero tenemos. Pero lo que realmente importa no se puede comprar. 3. El dinero sin Dios trae destrucción. Uno de los mayores engaños de este mundo es pensar que el dinero lo resuelve todo.
que si tienes suficiente dinero, tendrás paz, felicidad y éxito. Pero mira la realidad. Hay personas que lo tienen todo y siguen sintiéndose vacías. Hay millonarios que sufren depresión, empresarios exitosos que terminan en escándalos, celebridades con fortunas que mueren solas. En Proverbios 10:22 encontramos una verdad poderosísima. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. ¿Ves la diferencia? No es lo mismo tener dinero que tener dinero con la bendición de Dios. Cuando el dinero es tu Dios, siempre sentirás que te falta algo. Pero cuando Dios es tu proveedor, no importa cuánto tengas, vivirás en paz. Conclusión de esta segunda parte. El dinero puede ser una bendición, pero también puede ser un peligro. Si lo manejas con sabiduría y lo ves como una herramienta, puede traer estabilidad y propósito a tu vida. Pero si lo conviertes en tu Dios, destruirá tu alma. Y aquí viene una pregunta clave. ¿Cómo podemos evitar caer en estos peligros y usar el dinero de manera correcta? En la siguiente parte, hablaremos de los principios bíblicos para manejar el dinero con sabiduría. Porque Dios no solo nos advierte sobre los peligros, sino que nos da instrucciones claras para vivir en equilibrio. Parte 3. Principios bíblicos para manejar el dinero con sabiduría. Hasta ahora hemos visto dos cosas fundamentales. 1. Que el dinero no es malo en sí mismo, sino que es una herramienta. Y 2. Que el dinero puede convertirse en una trampa si no sabemos manejarlo. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de usar el dinero correctamente? ¿Cómo evitamos caer en la avaricia, en el amor al dinero o en una vida dominada por la ansiedad financiera? La Biblia nos da principios claros sobre cómo manejar el dinero con sabiduría. Y aquí vamos a ver tres de los más importantes. 1. Vive con gratitud y contentamiento. Este es el principio número 1. Y aunque parece simple, es uno de los más difíciles de aplicar. La sociedad nos ha enseñado a vivir siempre queriendo más. Si tienes un auto, quieres uno mejor. Si tienes un sueldo, quieres un aumento. Si tienes una casa, quieres otra más grande. Nunca es suficiente. Pero la Biblia nos dice algo completamente diferente. En Filipenses 4:12, el apóstol Pablo nos da una enseñanza poderosa. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí Pablo nos muestra el verdadero secreto de la felicidad. No depende de cuánto tienes, sino de tu actitud ante la vida. Si aprendes a estar contento con lo que Dios te da, vivirás en paz. Y ojo, esto no significa que no debamos trabajar para mejorar nuestras condiciones de vida. Pero sí significa que nuestra felicidad no debe depender del dinero. Si hoy tienes poco, agradece. Si mañana tienes más, también agradece. Pero nunca bases tu alegría en lo material. 2. Sé un buen administrador de lo que Dios te da. Aquí viene un principio clave. Dios nos observa y prueba nuestra fidelidad a través de la manera en que manejamos el dinero. Jesús enseñó esto en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. En otras palabras, si no sabes manejar 100, no sabrás manejar 1000. Si no eres sabio con poco, no lo serás con mucho. Muchas veces pedimos a Dios que nos bendiga con más. Pero, ¿qué estamos haciendo con lo que ya tenemos? ¿Gastamos más de lo que ganamos? ¿Somos responsables con nuestras deudas? ¿Ahorramos y administramos bien nuestros recursos? Dios no va a poner más en nuestras manos si no hemos aprendido a manejar lo que ya nos dio. Por eso es importante desarrollar buenos hábitos financieros, vivir dentro de nuestras posibilidades, evitar deudas innecesarias, ahorrar con sabiduría y siempre recordar que el dinero que tenemos es un recurso que Dios nos confió. 3. Da con generosidad y sin temor. Este es uno de los principios más poderosos sobre el dinero en la Biblia, la generosidad. Muchas personas tienen miedo de dar, creen que si dan, se quedarán sin nada. Pero en el reino de Dios las reglas son diferentes. En Proverbios 11:24-25 encontramos una enseñanza que parece contradecir la lógica humana. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare también será saciado. Mira bien lo que dice: el que da recibe más, pero el que retiene con avaricia termina perdiendo. Y esto no significa dar para recibir. No es un truco para que Dios nos bendiga, es un principio de confianza.
Cuando damos con un corazón generoso, estamos demostrando que nuestra confianza está en Dios y no en el dinero. Y aquí hay algo importante. No solo se trata de diezmos y ofrendas en la iglesia, también se trata de ayudar a los necesitados, compartir con los demás y no vivir con el corazón cerrado. Dios nos bendice para que seamos de bendición. Si entendemos esto, viviremos en verdadera abundancia. Conclusión de esta tercera parte. Manejar el dinero con sabiduría no significa solo ahorrar o ganar más. Es un asunto del corazón. Si vives agradecido con lo que Dios te da, serás feliz en cualquier circunstancia. Si aprendes a administrar bien tus recursos, Dios podrá confiarte más. Si eres generoso y das sin temor, experimentarás el poder de la provisión de Dios en tu vida. Ahora bien, hay algo que debemos aclarar. ¿Qué significa realmente la prosperidad según la Biblia? Porque muchos piensan que ser próspero significa ser millonario. Pero la Biblia nos da una visión mucho más profunda de lo que significa vivir en verdadera abundancia. Parte 4. ¿Qué significa realmente la prosperidad según la Biblia? Hemos hablado de cómo manejar el dinero con sabiduría, pero aquí viene una pregunta clave. ¿Qué significa realmente ser próspero según la Biblia? Porque hoy en día se habla mucho de la teología de la prosperidad, una idea que dice que si tienes fe, Dios te va a dar riquezas, salud y éxito en todo lo que hagas. Pero también está la otra cara de la moneda, donde algunos creen que ser cristiano significa vivir en pobreza y renunciar a todo lo material. Así que, ¿cuál es la verdad? Bueno, la Biblia nos enseña que la prosperidad es mucho más que dinero. Veamos qué dice realmente la palabra de Dios sobre este tema. 1. La verdadera prosperidad es vivir bajo la voluntad de Dios. Aquí está el primer punto clave. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo vives. En Josué 1:8, Dios le da un consejo poderoso a Josué antes de entrar en la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Fíjate en esto. Dios no le dice que será próspero porque tendrá riquezas, sino porque vivirá conforme a su palabra. Eso significa que la verdadera prosperidad es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque cuando lo haces, no importa si tienes mucho o poco, siempre estarás en el lugar correcto, con la provisión correcta y con la paz que solo Dios puede dar. 2. La prosperidad no es solo material, es integral. Mucha gente cree que ser próspero es tener una cuenta bancaria llena, pero la prosperidad bíblica es mucho más que dinero. Mira lo que dice 3 de Juan 1:2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aquí vemos que la prosperidad incluye salud, bienestar emocional y crecimiento espiritual. Porque, ¿de qué sirve tener dinero si no tienes paz? ¿De qué sirve tener riquezas si no tienes salud? ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Si Dios nos da prosperidad, es para que tengamos una vida equilibrada, para que tengamos paz, propósito y alegría en lo que hacemos. Por eso hay muchas personas que, aunque no sean millonarias, son prósperas, porque tienen familias unidas, salud, propósito, contentamiento y sobre todo. Hoy vas a aprender en detalle toda la historia del Antiguo Testamento hasta el nacimiento del Mesías. Estoy seguro de que si ves todo el vídeo, serás iluminado con las Escrituras y conocerás la historia completa del pueblo de Dios. Todo lo que se enseñará aquí está contenido en el libro Panorama de la Historia Cristiana, escrito por el pastor Hernández Díaz López. Todo comenzó en el principio, antes del inicio. Solo existía Dios. Él nunca dejó de existir. Existe desde la eternidad. No tuvo origen. Es el origen de todo. No fue creado. Es el creador de todas las cosas. No pasó a existir. Es el Padre de la eternidad. La eternidad es un atributo exclusivo de Dios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. En el sexto día, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y del hombre creó a la mujer. Adán y Eva fueron creados perfectos, puros e inocentes. Ellos tenían plena comunión con Dios, vivían deleitados en el jardín de Dios como administradores de la creación de Dios. Sin embargo, cayeron en pecado, y toda la raza humana fue precipitada en ese abismo de depravación total. Pues todos estábamos en Adán. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Por envidia, Caín mató a su hermano, convirtiéndose en el primer homicida y fratricida de la historia.
Más tarde, Adán y Eva tuvieron otro hijo, Set. De él comenzó a surgir una descendencia santa que se volvió hacia Dios. No tardó, sin embargo, en que la tierra se llenara de maldad y violencia. Dios entonces decidió eliminar de la faz de la tierra al hombre que había creado. Pero había un justo, Noé. Por eso, Dios derramó el juicio mediante el diluvio, salvando a Noé, a su mujer y a sus 3 hijos Sem, Cam y Jafet, con sus respectivas esposas, en un arca construida por ellos. A través de los hijos de Noé, Dios recomenzó el poblamiento de la tierra, dando inicio a los diversos pueblos. Sem se convierte en el padre de las naciones semitas, Cam en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas, y Jafet en el tronco de las naciones europeas. Más tarde, Dios escoge una familia para formar el pueblo, que sería el instrumento para traer al mundo al Mesías prometido. Llama a Abraham de Ur de los Caldeos. Este deja su tierra y su parentela, y se convierte en un peregrino de la fe, levantando altares a Dios por donde pasaba. Siguió con Abraham su sobrino Lot, que llegó a ser padre de 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Cuando Abraham salió de Harán, tenía 75 años. Dios prometió que tendría un hijo, el hijo de la promesa, y sería padre de numerosa nación, y en él serían benditas todas las familias de la tierra. Abraham esperó 11 años sin que la palabra de Dios se cumpliera. Entonces, Sara, su mujer, dejando de creer en la promesa divina, entregó su sierva Agar para cohabitar con Abraham. Nació así Ismael, que llegó a ser padre de numerosa nación, el pueblo árabe, enemigo histórico del pueblo de Israel. Cuando Abraham estaba con 99 años, Dios le apareció y le ordenó salir de su cabaña y contar las estrellas del cielo. Entonces, le dijo que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero también que su posteridad sería esclava por un periodo de 430 años. Dios cambia el nombre de Abraham, gran padre, a Abraham, padre de numerosa nación, cuando el hijo de la promesa aún no había nacido. Estaba Abraham con 100 años y su mujer Sara con 90 años, cuando Isaac nació. Isaac se casó con Rebeca, que era estéril. Después de 20 años de casados, Rebeca fue curada y les nacieron 2 hijos gemelos, Esaú y Jacob. Esaú se convirtió en padre de los edomitas, y Jacob, que en su conversión recibió el nombre de Israel, se convirtió en padre de los israelitas. Además de la mención general de los patriarcas, es esencial recordar algunos eventos cruciales en sus vidas que moldearon la historia del pueblo de Dios. Abraham, conocido por su fe inquebrantable, enfrentó la suprema prueba de obediencia cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo Isaac, un momento que prefiguraba sacrificios futuros y mostraba la profundidad de la fe y la confianza en Dios. Isaac, a su vez, tuvo un papel central en la continuidad de la promesa divina, especialmente evidente en la elección de su esposa, Rebeca. Jacob, un patriarca de grandes luchas y transformaciones, tuvo un encuentro transformador con Dios, luchando con un ángel y recibiendo el nombre de Israel, simbolizando su lucha y perseverancia con Dios. Y José, vendido como esclavo por sus hermanos, no solo subió al poder en Egipto a través de su habilidad para interpretar sueños, sino que también desempeñó un papel crucial en la preservación del pueblo de Israel durante un período de hambruna. Cada uno de estos eventos no solo narra los orígenes del pueblo de Israel, sino que también ilustra lecciones profundas de fe, provisión divina y redención. Jacob tuvo 12 hijos y una hija. Por medio de José, el penúltimo hijo, la familia de Jacob se trasladó a Egipto con 70 personas. Allí habitaron la tierra de Gosén, región fértil. Esas 70 personas se multiplicaron de forma asombrosa. La trayectoria de José en Egipto es una historia de resiliencia y providencia divina. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, acabó en tierras egipcias, donde su fe e integridad lo destacaron. En la casa de Potifar, un oficial egipcio, José demostró ser un siervo fiel y competente. A pesar de una injusta acusación que lo llevó a la prisión, Dios continuó obrando en su vida. En prisión, José reveló su don divino de interpretar sueños. Este don llamó la atención del faraón, que lo buscó para descifrar sueños perturbadores. La interpretación de José, que preveía 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambruna, no solo salvó a Egipto de la catástrofe, sino que también elevó a José a una posición de gran autoridad, convirtiéndolo en gobernador de Egipto. En esa posición, José administró sabiamente los recursos durante los años de abundancia y de hambruna, asegurando la supervivencia no solo de Egipto, sino también de su propia familia
que vino a Egipto en busca de alimento. Así, la historia de José en Egipto se convierte en un poderoso testimonio de la soberanía de Dios, que transforma el mal en bien y preserva a su pueblo a través de las circunstancias más adversas. Después de 400 años en Egipto, salen de allí bajo el liderazgo de Moisés con 600.000 hombres, aparte de mujeres y niños, es decir, alrededor de 2 millones de personas. Un hito decisivo en el viaje del pueblo de Israel, bajo el liderazgo de Moisés, fue la revelación divina en el monte Sinaí. Tras la liberación milagrosa del cautiverio egipcio, los israelitas llegaron al monte Sinaí, donde Dios estableció su alianza con ellos. En este momento sagrado, Dios entregó a Moisés las leyes que regirían la vida moral, civil y ceremonial del pueblo. Entre ellas, los 10 mandamientos se destacan como un código moral fundamental, no solo para Israel, sino como un fundamento ético para muchas sociedades hasta el día de hoy. Además de estos, una miríada de leyes detalladas fueron dadas, abarcando desde prescripciones para la adoración y sacrificios, hasta orientaciones para la vida cotidiana y social. Este conjunto de leyes, conocido como la Torá, se convirtió en la base de la identidad y práctica religiosa de los israelitas, un testimonio perenne de su relación especial con Dios. El Sinaí, así, no fue solo el escenario de un profundo encuentro divino, sino también la cuna de la nación de Israel, como un pueblo elegido y consagrado por Dios, comprometido a seguir sus mandamientos y preceptos. La peregrinación por el desierto hacia la tierra prometida, que debía hacerse en 3 meses, lleva 40 años, a causa de la incredulidad del pueblo. De los 12 espías que fueron a conocer la tierra prometida, 10 regresaron con un informe pesimista e incitaron y amotinaron al pueblo contra Dios y Moisés. Ante los gigantes de esas tierras, se sintieron como saltamontes y se empequeñecieron, dudando del poder de Dios. Entonces, Dios los castigó severamente, condenando a toda esa generación a perecer en el desierto, permitiendo que solo Josué y Caleb, los espías creyentes, entraran en la tierra prometida. El pueblo de Israel anduvo en círculos en el desierto durante 40 años, un año por cada día en que espiaron la tierra. El desierto se convirtió en el mayor cementerio del mundo, donde pereció toda aquella generación que salió de Egipto, excepto los 2 hombres que se atrevieron a confiar en Dios. Tras los 40 años de peregrinación, tenemos 6 años de conquista de la tierra bajo el liderazgo de Josué. Pero aún quedaba mucha tierra por conquistar. Josué, siervo de Moisés, introdujo al pueblo en la tierra prometida por un llamado de Dios y por una capacitación extraordinaria. Tras la muerte de Josué, comienza una larga fase de 330 años de gobierno teocrático, llamado el período de los jueces. Fue un tiempo de gran inestabilidad espiritual y de altibajos en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces, el pueblo hacía lo que le venía en gana. Debido a la dureza del corazón del pueblo de Israel, este fue oprimido por muchos enemigos. En ese tiempo, Dios levantó líderes de gran envergadura, como Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel. Además de estos destacados jueces, la historia de Israel en ese período también fue moldeada por otros líderes valientes e inspirados por Dios. Entre ellos, Débora se destaca como una figura única, una mujer líder que actuó tanto como profetisa como jueza, guiando a Israel a la victoria sobre los opresores cananeos con gran sabiduría y fe. Otniel, el primer juez, liberó a Israel de los mesopotámicos, mientras que Ehud, con su destreza y valentía, liberó a Israel del dominio moabita. Samgar, aunque menos conocido, también desempeñó un papel crucial en la defensa de Israel contra los filisteos. Cada uno de estos jueces, a pesar de que sus historias se relatan brevemente en las Escrituras, desempeñó un papel vital en el ciclo de apostasía, opresión, arrepentimiento y liberación que caracterizó este turbulento período de la historia israelita. Sus liderazgos, aunque variados en duración e impacto, reflejan la continua providencia y misericordia de Dios para con su pueblo, guiándolos a través de tiempos difíciles y restaurándolos en tiempos de necesidad. Después de este largo período, vino una nueva fase, la monarquía. El pueblo de Israel, mirando a las naciones vecinas, pidió un rey. El pueblo ya no quería que Dios gobernara sobre él. Samuel, el último juez, entonces unge a Saúl como rey sobre Israel. Saúl gobierna durante 40 años. Comienza bien y termina mal. Abre las cortinas de su gobierno con humildad, pero luego se entrega a la soberbia, a la crueldad y finalmente a la rebeldía y a la apostasía. Después de él,
David reina en su lugar también por 40 años, trasladando la capital de Israel de Hebrón a Jerusalén. Su gobierno es exitoso. David fortaleció su reino y se convirtió en el rey más destacado de Israel. Reunió fortunas, conquistó tierras, venció ejércitos, anduvo con Dios. Fue un hombre según el corazón de Dios. Aunque pecó gravemente contra Dios,